Elena ajustó por 10ª vez el cuello de su traje color lavanda. El tejido, suave y caro, se sentía extraño sobre su piel, acostumbrada a la sencillez del algodón. Cada centavo ahorrado durante meses estaba en esa prenda, un estandarte de orgullo para el día más importante en la vida de su hijo. A sus casi 60 años, su rostro guardaba las huellas de un sacrificio silencioso. Pero hoy, una luz de pura felicidad intentaba borrar cualquier rastro de melancolía. El sol de Miami caía a plomo sobre la fachada de piedra blanca de la iglesia, un monumento de opulencia que hacía que su corazón latiera con una mezcla de nerviosismo y asombro. Este era el mundo de Mateo ahora, un mundo que ella le había ayudado a construir. Sin embargo, una extraña inquietud se había instalado en su pecho desde hacía semanas, un nudo frío que se negaba a desaparecer. Las llamadas de Mateo se habían vuelto más cortas, su voz distante, casi ensayada. «Mamá, estoy hasta el cuello con los preparativos», le decía con una prisa que no lograba ocultar la tensión. «La familia de Sofía es intensa. Tú solo relájate, ¿sí? Todo saldrá perfecto». Elena quería creerle. Se repetía a sí misma que era normal, que el estrés de una boda de esa magnitud podía consumir a cualquiera. Pero en el fondo sentía como una grieta invisible se abría entre ellos. Una distancia que no se medía en kilómetros, sino en silencios. El perfume de los lirios y las rosas flotaba en el aire, una promesa de ensueño que se sentía casi como una burla. Los invitados desfilaban a su alrededor, un río de sedas, joyas y sonrisas ensayadas. Eran los Valderrama y su círculo, gente cuyo poder se sentía en el aire, en su forma de caminar, de hablar. Elena se sintió pequeña, una nota discordante en una sinfonía perfecta. Recordó la única cena a la que había sido invitada en la mansión de sus consuegros. Isabel, la madre de la novia, le había dirigido una mirada de arriba abajo, deteniéndose en su vestido sencillo, y había comentado con una dulzura venenosa: «¿Qué mérito tiene Mateo, habiendo salido de tan humildes comienzos?». Elena sonrió, tragándose la humillación como un trago amargo, todo por su hijo. No quería ser un problema, nunca. Mientras se acercaba a la entrada principal, vio a Isabel esperándola. Su vestido de diseñador, de un azul tan frío como sus ojos, parecía una armadura. Por un instante, Elena pensó que venía a darle la bienvenida, a calmar sus nervios de madre, pero la sonrisa que le ofreció no llegaba a sus ojos. Era una barrera de cortesía, afilada y cruel. «Elena», dijo Isabel, su voz un susurro que cortaba el aire festivo. Le bloqueó el paso con una sutileza letal. «Me temo que hay un pequeño cambio de planes». El mundo de Elena se detuvo. El murmullo de los invitados, el lejano sonido del órgano ensayando la marcha nupcial, todo se convirtió en un zumbido sordo. «No entiendo», logró decir, su propia voz sonando lejana, frágil. «Lo siento, pero no puedes entrar», continuó Isabel, su sonrisa intacta como una máscara de porcelana. «Tu presencia desentonaría con la imagen que queremos proyectar. Fue una decisión familiar, por el bien de Mateo y Sofía». Cada palabra era un martillazo. Desentonaría. Decisión familiar. La implicación era un veneno que se extendía rápidamente por sus venas. Su propio hijo, su Mateo, había consentido en su exilio. El traje lavanda de repente se sintió como un disfraz ridículo. El sol que antes la calentaba, ahora la quemaba, exponiendo su vergüenza ante el mundo. Quiso gritar, exigir una explicación, buscar a Mateo entre la multitud, pero sus pies estaban clavados al suelo. Era una extraña en la boda de la única persona por la que había vivido. Su mente voló hacia atrás, a las noches en vela cosiendo para pagar sus estudios, a la venta de las joyas de su abuela para financiar su primer negocio, al orgullo infinito que sintió cuando él le dijo: «Todo esto te lo debo a ti».
mamá. ¿Eran esas palabras solo un eco vacío? ¿Un guión aprendido para mantenerla tranquila mientras él planeaba una vida en la que ella ya no encajaba? Isabel le dio una última mirada, una mezcla de lástima y triunfo, y se giró para entrar en la iglesia, dejándola sola en la acera, abandonada, borrada. El peso en su pecho se hizo insoportable, una opresión física que le robaba el aire. Las campanas comenzaron a sonar, anunciando el inicio de la ceremonia. Cada repique era una confirmación de su derrota, un adiós a la vida que creía haber construido. Su sacrificio, al parecer, no había sido un cimiento, sino un escalón que su hijo había usado para subir y luego patear lejos. Las rodillas de Elena amenazaron con ceder. El aire, antes cargado de perfume, ahora se sentía espeso, imposible de respirar. Se apoyó contra la fría pared de piedra de la iglesia, el único soporte en un mundo que se había desintegrado bajo sus pies. Miró sus manos, las manos que habían acunado a Mateo, que habían cosido su ropa, que habían empacado sus almuerzos. Ahora temblaban incontrolablemente. Quería gritar, correr hacia adentro y arrancar a su hijo del altar, exigirle que la mirara a los ojos y le repitiera la sentencia que Isabel acababa de pronunciar. Pero se quedó inmóvil, una estatua de dolor vestida de lavanda. Los últimos invitados pasaron junto a ella, algunos lanzándole miradas de reojo, una mezcla de curiosidad y lástima que la quemaba más que el sol. ¿Qué veían? ¿Una mujer confundida? ¿Una invitada que había llegado tarde? No, veían la verdad, la humillación en su estado más puro. Veían a la madre del novio, abandonada en la puerta. Sacó su teléfono con dedos torpes. El nombre de Mateo brillaba en la pantalla. Una vez, 2 veces. La llamada fue directamente al buzón de voz. Su hijo la había bloqueado, o peor aún, simplemente la estaba ignorando. Ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. Fue la confirmación final, el fin. La música del órgano se filtró por las puertas cerradas, una melodía triunfal que celebraba su exclusión. Cada nota era una burla. El peso en su pecho se convirtió en un dolor agudo, físico. Sintió el impulso primitivo de huir, de correr sin rumbo hasta que sus pulmones ardieran y sus piernas no pudieran más. Desaparecer, borrarse a sí misma antes de que pudieran borrarla por completo. Ya había dado un paso, girando sobre sus talones para alejarse de esa pesadilla, cuando una voz la detuvo en seco. «No se vaya». La voz era tranquila, masculina, con un timbre grave que cortó el zumbido en sus oídos. «Actúe como si estuviera conmigo». Elena se giró lentamente. A su lado había un hombre. No lo había visto llegar. Vestía un traje oscuro de corte impecable y sus ojos, de un profundo color avellana, la miraban con una calma desconcertante. No había lástima en su mirada, sino una especie de entendimiento, de firmeza. Lo había visto todo. La conversación con Isabel, su desmoronamiento. «¿Quién es usted?», susurró Elena, su voz apenas un hilo. «Alguien que cree que ninguna madre debería pasar por esto», respondió él extendiendo su mano. No era una oferta de consuelo, sino una invitación a la acción. «Mi nombre es Daniel, y si me lo permite, me aseguraré de que entre a esa fiesta». Por un instante, la duda la paralizó. Confiar en un completo extraño. ¿Qué pretendía? Pero entonces miró de nuevo hacia la puerta de la iglesia. Detrás de ella estaba la vida que su hijo había elegido. Una vida construida sobre su sacrificio y su posterior descarte. La humillación dio paso a una chispa de rabia, una llama diminuta pero feroz que comenzó a arder en su interior. No iba a huir, no les daría esa satisfacción. Con una determinación que no sabía que poseía, tomó la mano de Daniel. Su agarre era firme, un ancla en medio de la tormenta. «De acuerdo», dijo, y su voz, por primera vez en lo que pareció una eternidad, sonó estable. «Perfecto», dijo Daniel con una leve sonrisa.
No entraremos por aquí. La recepción es en el salón contiguo. Conozco una entrada lateral. Si alguien pregunta, soy un socio del señor Valderrama y usted es mi acompañante. La guió por el costado del imponente edificio, lejos de las miradas curiosas. Cada paso a su lado se sentía como una reconquista. Se miró en el reflejo de una ventana. Enderezó la espalda, levantó la barbilla. El traje lavanda ya no se sentía como un disfraz de tonta, sino como una armadura. Ya no era la madre desolada, era Elena, y estaba a punto de entrar en su propio campo de batalla. El salón de la recepción era un mundo aparte. Candelabros de cristal colgaban del techo, arrojando una luz dorada sobre mesas adornadas con arreglos florales extravagantes. El aire vibraba con el murmullo de conversaciones animadas y el tintineo de copas de champán. Era un espectáculo de opulencia diseñado para impresionar, para intimidar. Pero con Daniel a su lado, Elena sintió una extraña serenidad. Él la condujo con seguridad a través de la multitud, encontrando una pequeña mesa vacía en un rincón discreto, pero con una vista perfecta del centro del salón. Desde allí los vio. Mateo y Sofía hacían su entrada triunfal, sonriendo, saludando, la pareja perfecta. Mateo reía, ajeno al cataclismo que había provocado. Por un momento, el corazón de Elena se encogió. ¿Era posible que no supiera nada? ¿Que todo fuera una cruel maquinación de Isabel? Pero entonces, los ojos de Mateo se encontraron con los suyos a través del salón. Su sonrisa se congeló. El color abandonó su rostro. Vio el pánico, la culpa y, sobre todo, el miedo. Él lo sabía, lo había permitido. A su lado, Isabel también la vio. Su máscara de porcelana se resquebrajó por una fracción de segundo, revelando una furia helada. Se inclinó y le susurró algo a su nuevo yerno. La tensión se volvió palpable. Ya no era invisible. Su presencia era una pregunta incómoda en medio de la celebración, una bomba de tiempo esperando a estallar. Daniel se inclinó hacia ella, su voz un murmullo tranquilizador. No se preocupe por ellos. Solo disfrute del champán. El mejor momento está por llegar. El champán que un camarero le sirvió sin preguntar tenía un sabor metálico, amargo. Elena no probó bocado de los canapés que desfilaban en bandejas de plata. El nudo en su estómago era demasiado denso, una mezcla de humillación y una rabia fría que comenzaba a desplazar al dolor. Desde su rincón observaba el teatro de la felicidad. Cada risa le sonaba hueca, cada abrazo, una actuación. Veía a la gente felicitar a Isabel, admirar su control, su perfecta organización. Nadie sabía que la anfitriona había dejado a la madre del novio abandonada en la acera. La hipocresía del ambiente era tan espesa que casi podía tocarla. Mateo se movía por el salón como un fantasma en su propia fiesta. Reía cuando debía, asentía en los momentos adecuados, pero sus ojos estaban vacíos. Una y otra vez, su mirada se cruzaba con la de Elena, y cada vez él la apartaba como si le quemara. Lo vio temblar ligeramente al servirle una copa a su nueva esposa. Vio cómo su mano se detenía en el aire antes de tocar la espalda de Sofía. No era solo culpa lo que Elena veía en él. Era miedo, un miedo profundo y paralizante. El miedo de un niño que ha hecho algo terrible y sabe que está a punto de ser descubierto. ¿Miedo de ella o de la familia en la que acababa de entrar? Isabel, por otro lado, era un depredador en su territorio. Intentaba ignorar la presencia de Elena, pero la tensión la delataba. Su sonrisa era un poco más tirante, sus órdenes a los camareros más secas. La vio susurrarle algo a su esposo, un hombre corpulento de rostro impasible que lanzó una mirada glacial hacia la mesa de Elena. No intentaron echarlos. Eso habría sido un escándalo. En su lugar, optaron por la Guerra Fría, el aislamiento. Ningún invitado se acercó a su mesa.
Eran invisibles, una isla desierta en medio de un océano de celebración forzada. ¿Por qué hace esto?, susurró Elena finalmente, su voz apenas audible por encima de la música. La pregunta había estado flotando entre ellos desde que entraron. Daniel se giró para mirarla por primera vez desde que se sentaron. Sus ojos avellana eran serios, pero no había lástima en ellos. Había respeto, porque su esposo, Ricardo, era más que un cliente para mí. Era un amigo, dijo con calma, y le hice una promesa. La mención de su difunto esposo la golpeó con la fuerza de una ola. Ricardo. Hacía años que se había ido. ¿Qué promesa podía haberle hecho a un hombre que ya no estaba? Antes de que pudiera preguntar más, Daniel añadió: «Solo confía en mí, Elena. Esta noche no se trata de venganza, se trata de justicia». El tiempo se estiró, cada minuto una tortura. Vio a Mateo y Sofía bailar su primer baile. La canción era una balada suave, pero sus movimientos eran rígidos, mecánicos. Parecían dos extraños obligados a representar una intimidad que no sentían. Elena recordó haber bailado con un Mateo de 5 años en la sala de su pequeño apartamento. Él de pie sobre sus zapatos, riendo a carcajadas. El recuerdo fue tan vívido que sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento se había convertido en este hombre asustado que ni siquiera podía sostenerle la mirada? Entonces, el tintineo de un cubierto contra una copa de cristal silenció el murmullo del salón. El padre de Sofía, el señor Valderrama, se puso de pie, con el micrófono en la mano. Su rostro era una máscara de jovialidad paternal. Comenzó su discurso, una sarta de clichés sobre el amor, la familia y el futuro brillante que les esperaba a los novios. Habló de la unión de dos familias, de la combinación de la visión de Mateo con el legado de los Valderrama. Cada palabra era una mentira pulida, una farsa bien ensayada. Elena apretó la copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El legado, la visión, todo construido sobre ella. Mientras el señor Valderrama hablaba de integridad y honor, Mateo bajó la cabeza, incapaz de soportar la mirada de nadie. Isabel, en cambio, sonreía, radiante, bebiéndose los aplausos que siguieron al discurso. Era su victoria. Había conseguido al yerno perfecto, con la ambición y el talento necesarios, pero sin las complicaciones de un origen humilde, o eso creía ella. Después del padre, le tocó el turno al padrino, que contó una anécdota insulsa sobre la universidad. Luego, la dama de honor lloró un poco al hablar de su amistad con Sofía. La farsa continuaba, un ritual predecible y vacío. El maestro de ceremonias tomó el micrófono de menos. Nuevo. ¿Alguien más quiere dedicar unas palabras a la feliz pareja? Un silencio expectante llenó la sala. Los invitados se miraron unos a otros. Fue entonces cuando Daniel se movió. Se inclinó ligeramente hacia Elena, su voz un susurro firme y claro que cortó toda su confusión. «Ahora, Elena, es nuestro turno». Y ante la mirada atónita de todos, especialmente la de Isabel Valderrama y su aterrorizado yerno, Daniel se puso lentamente de pie. No caminó hacia el micrófono. Simplemente se quedó allí junto a la mesa, con una calma magnética que poco a poco fue atrayendo todas las miradas del salón. El silencio ya no era expectante, era tenso, pesado. 100 pares de ojos se fijaron en él. El extraño que se había atrevido a interrumpir la sinfonía perfecta, la bomba de tiempo había comenzado su cuenta atrás. El silencio se esparció por el salón como una mancha de tinta. La música se detuvo, las conversaciones se apagaron, todos los rostros, antes animados por el champán y la alegría enforzada, se giraron hacia Daniel, hacia Elena. Mateo se quedó helado, con la copa a medio camino de sus labios, su rostro una máscara de pánico puro. Isabel Valderrama fulminó a Daniel con la mirada, un gesto que habría congelado a un hombre menor,
Pero él permaneció impasible, una roca de calma en medio de la tormenta que estaba a punto de desatar. «Buenas noches», comenzó Daniel, y su voz, sin necesidad de ser alzada, resonó en el silencio absoluto. No se dirigió a los novios, sino a la audiencia en general. «Mi nombre es Daniel Solís, y aunque aprecio la hospitalidad, no estoy aquí como un invitado. Estoy aquí en mi capacidad oficial como abogado y albacea del patrimonio del difunto señor Ricardo Márquez». Un murmullo recorrió la sala. El nombre del esposo de Elena, muerto hacía más de una década, flotó en el aire como un fantasma. Elena sintió un escalofrío. «¿Ricardo? ¿Qué tenía que ver él con todo esto?». Miró a Daniel, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una esperanza que no se atrevía a nombrar. «Muchos de ustedes», continuó Daniel, su mirada recorriendo a la familia Valderrama con una precisión quirúrgica, «han felicitado hoy al joven Mateo por su increíble visión para los negocios, por haber construido una empresa tan exitosa desde cero, un verdadero ejemplo de superación». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Isabel sonrió, una sonrisa tensa, creyendo que era un elogio. Estaba equivocada. Pero la historia, a veces, tiene detalles que se omiten por conveniencia, dijo Daniel, su tono volviéndose más afilado. El negocio de Mateo no nació de la nada, fue financiado, y no por un banco, ni por un inversor. Fue financiado en su totalidad por su madre. Todas las cabezas se giraron hacia Elena. Ella se sintió expuesta, pero la mano de Daniel, que descansaba discretamente en el respaldo de su silla, era un ancla. «Elena». La voz de Daniel se suavizó al decir su nombre, creyendo que eran los modestos ahorros de toda una vida de su difunto esposo. Le cedió a su hijo cada centavo de la herencia que Ricardo le dejó. Lo hizo por amor, por fe incondicional en el futuro de su hijo. El rostro de Mateo se descompuso. La culpa lo retorcía por dentro, visible para todos. Sofía lo miró confundida, pero la bomba final aún no había caído. Lo que Elena no sabía, y aquí Daniel miró directamente a Isabel, es que su esposo no era solo un hombre trabajador, era un inversor brillante y discreto. La herencia que ella se dio con tanta generosidad no eran unos pocos miles de dólares. Eran, para ser exactos, más de 7 millones de dólares en acciones y propiedades. El salón contuvo la respiración. 7 millones. La cifra colgaba en el aire, obscena, increíble. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 7 millones. Ricardo. Su mente no podía procesarlo. Recordó haber firmado los papeles que Mateo le trajo, unos documentos legales que él le aseguró eran solo para liberar los ahorros de papá. Confió en él, ciegamente, una fortuna, concluyó Daniel, su voz ahora fría como el acero, de la que la familia Valderrama tuvo conocimiento durante las negociaciones del compromiso. Una fortuna que, según los documentos que Elena firmó sin el debido asesoramiento legal, ahora está bajo el control administrativo de su hijo y, por extensión, de su nueva familia. El rompecabezas encajó con una claridad brutal. La humillación en la puerta, la decisión familiar. No era por su ropa, no era por su origen humilde, era para alejarla, para aislarla del poder que sin saberlo ella misma ostentaba, para asegurarse de que la dueña legítima de la fortuna que los deslumbraba nunca reclamara su lugar. Isabel Valderrama se puso pálida. Su máscara de superioridad se hizo añicos, revelando la codicia desnuda que había debajo. El señor Valderrama se levantó a medias, con la boca abierta, sin palabras. La farsa había terminado. Ya no eran la familia poderosa acogiendo a un joven brillante. Eran depredadores, expuestos en medio de su propio banquete. Los murmullos se convirtieron en un clamor. Las miradas que antes eran de admiración, ahora eran de juicio y desprecio. Mateo, finalmente, se derrumbó.
dejó caer la copa, que se hizo añicos en el suelo, y se cubrió el rostro con las manos, sus sollozos ahogados resonando en el salón. Era la imagen de la traición y la debilidad. Elena lo miró, y por primera vez, el dolor fue reemplazado por una extraña calma. El hijo que había criado ya no existía. En su lugar había un extraño, un hombre que había vendido el amor de su madre por una jaula de oro. Se puso de pie, su espalda recta, su traje lavanda, ahora un símbolo no de humillación, sino de una dignidad inquebrantable. Ya no era la madre invisible, era Elena Márquez, una mujer traicionada, pero no vencida. Daniel se inclinó hacia ella, su trabajo hecho. La justicia, fría y precisa, había sido servida. El murmullo del salón, la desintegración de la fiesta, todo se convirtió en un ruido de fondo. En ese momento, en medio del caos que él había creado para salvarla, Daniel le susurró unas palabras que eran solo para ella, una promesa que reescribía no solo su pasado, sino todo su futuro. Y eso, Elena, dijo con una media sonrisa, es solo el comienzo de lo que su esposo le dejó. Su vida no había terminado en la puerta de esa iglesia. Una completamente nueva, inimaginable, acababa de empezar. El silencio que siguió a las palabras de Daniel fue más denso y pesado que cualquier murmullo. Era un vacío que absorbía el aire, la música y la vida del salón. Por un instante nadie se movió. 100 estatuas de seda y joyas, todas con los ojos fijos en la mujer del traje lavanda que, de repente, ya no era invisible. Era el centro de todo, el epicentro del terremoto. El primer sonido que rompió el hechizo fue el sollozo ahogado de Mateo. Un sonido gutural, infantil, el lamento de un hombre que acababa de ver cómo su mundo, construido sobre una mentira, se derrumbaba en directo. Su rostro, antes pálido, ahora era de un rojo carmesí, manchado por las lágrimas de la vergüenza. Sofía se apartó de él, un pequeño paso, casi imperceptible, pero que era un abismo. Su mirada no era de compasión, sino de frío cálculo. La mirada de alguien que se da cuenta de que ha comprado un producto defectuoso. Isabel Valderrama fue la siguiente en reaccionar. Su palidez dio paso a una furia helada. Su máscara de anfitriona perfecta se resquebrajó, revelando el rostro depredador que se escondía debajo. «Esto es un absurdo», siseó, su voz temblando de rabia contenida. «Un montaje ridículo. Seguridad. Saquen a estos impostores de mi casa». Pero sus palabras carecían de fuerza. Nadie se movió. Los invitados no veían a un par de impostores. Veían a una mujer cuya codicia acababa de ser expuesta con la precisión de un cirujano. Daniel no se inmutó, ni siquiera la miró. Sus ojos seguían fijos en Elena, ofreciéndole un apoyo silencioso. «Si lo desea, señora Valderrama», dijo, con una calma letal, «estaré encantado de mostrarle al jefe de su seguridad las escrituras de las propiedades y los certificados de acciones, todos a nombre de Elena Márquez». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su reputación. El murmullo en la sala se convirtió en un zumbido de escándalo. La gente empezó a hablar abiertamente, a señalar, a sacar sus teléfonos. La fiesta había terminado. El espectáculo acababa de empezar. Fue entonces cuando Mateo, en un último acto de desesperación, se tambaleó hacia su madre. «Mamá», suplicó extendiendo una mano temblorosa. «Mamá, por favor, yo puedo explicarlo». Elena lo miró. Por primera vez desde que había llegado, lo miró directamente a los ojos. Y en ellos no vio al hijo que había criado, al niño que había acunado en sus brazos. Vio a un extraño, un hombre débil, consumido por el miedo y la ambición de otros. No había odio en su mirada, ni siquiera había ira. Había algo mucho peor, la nada. Un vacío helado donde antes hubo un amor incondicional. No dijo una palabra, simplemente negó con la cabeza, un movimiento lento,
casi imperceptible, pero que fue tan definitivo como una puerta de acero cerrándose para siempre. Le dio la espalda. Y en ese gesto, en ese silencio, Mateo perdió mucho más que $7 millones. Lo perdió todo. «Es hora de irnos, Elena», dijo Daniel en voz baja. Le ofreció el brazo y ella lo tomó. Juntos caminaron hacia la salida. La multitud se abrió a su paso como las aguas del Mar Rojo. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos, pero todos la seguían con la mirada. Ya no era la humilde madre del novio, era una fuerza de la naturaleza. Su traje lavanda, que horas antes parecía un símbolo de su ingenuidad, ahora era su estandarte de guerra, el color de una victoria silenciosa y devastadora. Al pasar junto a la mesa de los Valderrama, vio el rostro descompuesto de Isabel. Vio el pánico en los ojos del señor Valderrama y vio a su hijo, de rodillas en el suelo, sollozando entre los restos de la copa de champán rota. No sintió nada, solo un cansancio profundo, el agotamiento de una batalla que no sabía que había estado librando durante años. El aire fresco de la noche la recibió como una bendición. Llenó sus pulmones, limpiando el aroma rancio de la hipocresía y la traición. El murmullo del escándalo quedó atrás, amortiguado por las pesadas puertas de roble. Estaba libre. En el coche, el silencio era diferente. Ya no era tenso, sino contemplativo. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla, un río de colores borrosos que reflejaba el torbellino de su mente. 7 millones. Ricardo, su esposo, el hombre tranquilo y modesto que siempre se preocupaba por las facturas, era un millonario secreto. La traición de Mateo dolía, era una herida abierta que tardaría en sanar, pero esta revelación sobre su marido era un misterio que la desconcertaba aún más. ¿Por qué?, susurró finalmente, su voz apenas un hilo. ¿Por qué nunca me dijo nada? Daniel condujo durante unos segundos en silencio, eligiendo sus palabras con cuidado. Ricardo me lo explicó una vez, dijo con suavidad. Tenía miedo, no de perder el dinero, sino de perderte a ti. Temía que una fortuna así cambiara la vida sencilla que tanto amaban, que los convirtiera en el tipo de gente que acabamos de dejar atrás. Lo guardó como una red de seguridad, un último regalo para ti. Confiaba en que, si alguna vez lo necesitabas, tendrías la fuerza para manejarlo. Creo que, incluso desde donde esté, sabía que este día llegaría. Las lágrimas por fin acudieron a los ojos de Elena, pero no eran lágrimas de dolor por Mateo, eran de gratitud por Ricardo, por el hombre que la había amado tanto, que había intentado protegerla incluso después de su muerte. Un amor que contrastaba brutalmente con la traición de su hijo. El coche se detuvo frente a un elegante hotel en el centro de la ciudad. Daniel la acompañó hasta el vestíbulo y le entregó una tarjeta de acceso. He reservado una suite para usted. Descanse, Elena. Procese todo esto. Mañana, cuando esté lista, empezaremos a poner cada cosa en su lugar. Su lugar. Sola en la inmensidad de la suite, Elena se acercó al ventanal. Las luces de Miami se extendían a sus pies, un tapiz brillante de posibilidades infinitas. Se miró en el reflejo del cristal, vio su rostro surcado por las huellas de una vida de sacrificios. Vio el traje lavanda, arrugado por la tensión de la noche, pero detrás del cansancio vio algo nuevo en sus ojos. Una chispa, una dureza que no sabía que poseía. El dolor por la pérdida de su hijo era real, un peso sordo en su corazón, pero por primera vez en décadas no era lo único que sentía. También sentía una extraña y abrumadora sensación de libertad. Su vida ya no giraba en torno a los sueños de nadie más. El futuro era una página en blanco, y por primera vez era ella quien sostenía la pluma. 2 años después, el aire ya no olía a lirios y traición. Olía a café recién hecho, a papeles de proyectos y a la esperanza palpable que llenaba el salón de la Fundación Márquez.
Elena se movía con una gracia serena entre los invitados, su sonrisa genuina y cálida. Su vestido, de un profundo azul noche, no era una armadura, sino una extensión de su calma. Ya no era la mujer que intentaba encajar en un mundo ajeno, ahora el mundo venía a ella, atraído por la luz que irradiaba. La fundación, creada con el patrimonio que Ricardo le había dejado, se dedicaba a financiar a mujeres emprendedoras que, como ella, se vieron obligadas a empezar de cero. Daniel estaba a su lado, no como un abogado, sino como un amigo, un socio. Su complicidad era evidente en las miradas que compartían, en la forma en que él le acercaba una copa de agua sin que ella tuviera que pedirla. «Has construido algo increíble, Elena», le dijo una joven a la que la fundación había ayudado a abrir su propia librería. «Nos has devuelto la dignidad». Elena le apretó la mano y por un instante recordó la voz venenosa de Isabel Valderrama, diciendo: «Tu presencia desentonaría». Qué equivocada estaba. No era su presencia la que desentonaba. Era su poder, un poder que ni ella misma sabía que tenía, el que los aterrorizaba. El nombre de Mateo rara vez cruzaba sus labios, pero a veces aparecía en su mente como el eco de una canción triste. Daniel le había informado hacía meses. El divorcio de Mateo y Sofía fue rápido y brutal, un mero trámite de negocios. Los Valderrama, envueltos en investigaciones fiscales tras el escándalo de Didemesium, aquella noche le dieron la espalda tan pronto como dejó de serles útil. Ahora, según las últimas noticias, trabajaba en un puesto anónimo en otra ciudad, intentando reconstruir una vida sin el apellido de su esposa ni la fortuna de su madre. Elena ya no sentía el dolor agudo de la traición. No sintió alegría por su caída, solo una distante melancolía por el hijo que se perdió a sí mismo mucho antes de perderla a ella. Le había enviado una carta, una sola, sin remitente. Solo decía: «Espero que algún día te perdones». Nunca recibió respuesta. A veces, por la noche, se miraba en el espejo y buscaba a la mujer del traje lavanda. La recordaba temblando en la acera, sintiendo que su mundo se acababa. Pero ya no sentía lástima por ella. Sentía gratitud. Aquella mujer, rota y humillada, no había muerto. Había sido la crisálida. La humillación, que casi la destruye, se convirtió en el combustible que la impulsó a renacer, a descubrir una fuerza que dormía bajo capas de sacrificio y abnegación. Había pasado toda su vida construyendo los sueños de su hijo, sin darse cuenta de que había olvidado construir los suyos propios. Su nueva vida no era de lujos vacíos, sino de propósito. Se levantaba con el sol, revisaba propuestas, se reunía con mujeres llenas de ideas y coraje, y sentía, por primera vez, que cada día contaba. Su fortuna no era un fin, sino una herramienta para forjar un legado de segundas oportunidades. Encontró una nueva familia en las personas a las que ayudaba, en el respeto de sus colegas y en la lealtad inquebrantable de Daniel. Había alcanzado una estabilidad que el dinero no podía comprar, la paz de saber quién era y el orgullo de la mujer en la que se había convertido. Al final, la historia no era sobre una boda, una traición o una fortuna oculta. Era sobre una mujer a la que le arrebataron su identidad de madre, la única que había conocido, y en ese vacío desolador se vio obligada a encontrar una nueva. Una mujer que aprendió de la manera más cruel que el amor incondicional a veces debe empezar por uno mismo, porque a veces, cuando todo parece perdido, cuando el mundo te borra de su historia, te entrega la oportunidad más aterradora y magnífica de todas, una página en blanco y la pluma en tu propia mano. Y la historia que escribes entonces, con la tinta de tus propias lágrimas y la fuerza de tu propio coraje, es la única que verdaderamente importa. Comenta desde qué país estás viendo este video, y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal